Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Desde ahora le pido que busque su Biblia y vamos a darle continuidad al estudio del libro de los Hechos que hemos estado estudiando. En el día de hoy nos toca el Hechos 18, donde Pablo ahora va a Corinto. Y vamos a ver qué pasa ahí. En el estudio anterior estuvimos hablando de que Pablo estuvo en Atenas y que ahí se adoraban varios dioses, y que entonces él decía que al Dios no conocido es que él y su gente lo que andan es que adoran. Entonces a ese es el que ellos anuncian. Vemos también que cuando oyeron lo de la resurrección, o sea, de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya no te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió en medio de ellos, pero algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo fue a Atenas, ellos tenían muchos dioses, entre ellos al Dios no conocido, y ese era el que Pablo predicaba. Ahora Pablo llega a Corinto y vamos a ver qué pasa en el verso 18, y lo vamos a leer 18 realmente. Vamos a leerlo del verso 1, vamos a llegar hasta el 18. Vamos a ver. Hechos 18 desde el 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuantos Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme en judío, conforme al derecho, yo te lo daría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los hechos del tribunal, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Vemos aquí donde ahora Pablo entra a Corinto y predica el evangelio. Siempre hemos visto cómo por predicar a Cristo estos hermanos recibieron tantas humillaciones, recibieron prisiones. Pablo también. Realmente estoy seguro que usted y yo, aquellos que ya predican la palabra, no tenemos esta persecución tenaz, aunque sí la tenemos. Y vaya usted a saber, hasta de los propios que le llaman, que se llaman evangélicos, tiene uno persecución
cuando uno predica la sana doctrina. ¿Qué vemos aquí inmediatamente? Mire, lo que podemos ver aquí es que Pablo va a Corinto en su ministerio. Entonces, Aquila y Priscila, una pareja de esposos, le dieron alojamiento a Pablo en su casa y le dieron trabajo, pues tenían el mismo oficio. Ahora bien, el verso 1 que dice: después de esta cosa, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Inmediatamente, Corinto era una ciudad de Acaya, a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas, y era considerada un lugar de diversión sensual o sexual. Realmente, esta ciudad de Corinto era fuerte, estaba entregada a la idolatría, estaba entregada a los placeres, y Pablo llega ahí. Ahora dice el verso 2 aquí: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Qué pasa aquí en el verso 2? Aparentemente Aquila ya era creyente cuando Pablo lo conoció. ¿Por qué? Porque dice que y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, aparentemente Aquila ya era creyente cuando Pablo lo conoció. Priscila es su mujer. Usted puede ver a Romanos 16:3, a 1 Corintios 16:19, 2 de Timoteo 4:19, Hechos 11:28. Ahora, habla de Claudio. ¿Quién es este Claudio que habla aquí? Dice que Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces también llegaron donde ellos, porque eran judíos. Entonces Claudio, ¿verdad? Claudio era emperador romano que reinó desde el 41 al 54 después de Cristo, y expuso a los judíos de Roma en el año 49 a causa de un problema creado acerca de un llamado Cristo, porque se está predicando el evangelio, y entonces este hombre está expulsando a todo este tipo de gente. Dice el verso 3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. ¿Quién se queda con ellos? Pablo se queda con Priscila y Aquila. A los rabinos no le era permitido recibir compensación por enseñar la ley, por eso aprendían un oficio. Y quiero explicar algo. Pablo aprende un oficio para no tener que nadie tenga que mantenerlo y él tenga, ¿verdad? Entonces él aprende oficio, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda y discutir en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí digo, mire, los griegos de la sinagoga eran prosélitos convertidos al judaísmo. Eran personas nuevos creyentes. Entonces, estos griegos eran nuevos creyentes convertidos al judaísmo. El judaísmo sabemos que habla de la Torá, que habla de todo eso. Entonces Pablo comienza a predicar, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué día? Cada día de reposo. Lo mismo que sábado, porque ellos se reunían los sábados, y Pablo persuadía tanto a los judíos como a griegos. Entonces el verso 5 dice entonces: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces ahora ellos llegan Silas y Timoteo, dos hermanos, y Pablo ahora se entrega a la palabra, predicando ¿qué? Predicando claramente que Jesús era el Cristo. Estaba predicando la gracia, ya no estaba predicando de la ley. Silas y Timoteo trajeron dádivas de los macedonios que le permitieron a Pablo dedicarse por completo a la predicación del evangelio. Usted puede ver a 2 de Corintios, 11:8, donde habla que Jesús era el Cristo. Hechos 17:14-15, Hechos 16:9. Usted puede ver a Hechos 20:21-28, a Hechos 17:3, a Hechos 2:36. Pablo predicaba a Cristo. ¿Qué hay que predicar nosotros? ¿Qué tenemos que predicar? A Cristo. Es su muerte, su resurrección, que somos salvos a través de
a través de la fe en Cristo y la gracia dada por Él. Realmente, dice el verso 6, entonces, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose lo vestido de vuestra sangre, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar el evangelio de Cristo. Entonces dice, me iré a los gentiles. Ya aquí Pablo dice, bueno, con ustedes no se puede, me iré a los gentiles. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Puede que se refiera únicamente a Corinto, pues más tarde Pablo regresa a la sinagoga en otras ciudades, pero en ese momento le dice, me iré a los gentiles nada más, porque ustedes no quieren escuchar. Pero vemos como Pablo sigue predicando la palabra, ¿verdad? Usted puede ver a Hechos 18:19, a Hechos 19:8. Ahora, cuando habla de sacudirse los pies, usted puede ver a Hechos 13:51, simboliza el rompimiento de las relaciones. Entonces dice, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Los judíos eran responsables por sus propios juicios y decisiones. Usted puede ver a Ezequiel 33:1-6 y a Mateo 27:24-25. Dice el verso 7 aquí, y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces se fue, dice que saliendo de allí se fue a la casa de un llamado Justo. ¿Qué vemos aquí? Ticlo, Justo, era un hombre que adoraba a Dios. Era un nombre romano común. Ticlo o Tito era un nombre común entre los romanos y se le describe como un temeroso de Dios. Así como Cornelio, que lo vemos allá en Hechos 10:2, un hombre temeroso de Dios, y Mateo 27:24-25. Ahora, ¿qué yo puedo ver aquí? Que esas personas eran temerosos de Dios, pero todavía no lo servían al Señor. Pero ¿qué pasa? Vimos a Cornelio, un hombre temeroso, pero cuando se bautizó, porque él le temía al Señor, pero tuvo que bautizarse. Hoy en día hay personas que dicen, no, yo soy temeroso de Dios, porque yo esto, yo hago aquello. Pero usted le entregó su vida al Señor, usted se bautizó por el perdón de sus pecados. Es importante porque vemos aquí a Cornelio, que era temeroso de Dios, vemos a Ticlo aquí, que adoraba a Dios, pero siempre recordemos que tenemos que confesarlo y bautizarnos para el perdón de pecado. Es muy bueno entender eso. Hechos 10:2, Hechos 13:16. Dice el verso 8, aquí del 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda y su casa, y muchos de los corintios, oyendo esto, creían y eran que bautizados. La importancia del bautismo, no solamente creer, levanta la mano, confiesa y ya te declaran salvo. Aquí vemos como Crispo, principal de la sinagoga, cree son su familia, hay muchos, y se bautizan. Ahora, Crispo, el oficial de la sinagoga, como principal de la sinagoga, la tarea de Crispo era atender la sinagoga y preparar su servicio. Y la conversión de un líder tan influyente como él sirvió de ímpetu para que otros también creyeran. Ahora, aquí viene una enseñanza. Qué bueno que fue de ímpetu, que fue de personas, vieron a Crispo como líder y se bautizó y ellos también lo hicieron. Ahora, nosotros, usted no puede simplemente poner los ojos en mí. Usted puede apreciar que yo estoy sirviéndole al Señor, usted puede, pero ponga sus ojos en Cristo, no lo ponga en hombre, porque aunque esta persona, ¿verdad?, vieron que Crispo lo hizo, usted tiene que hacerlo porque el Señor le pide que usted crea en Él, que usted lo confiese como su Salvador y se bautice para el perdón de pecado. No porque usted me vea a mí o no porque vea a un hombre, porque puede venir el Evangelio. Si viene por mí el Evangelio, usted está fracasado. Si yo voy por alguien, por un hombre, el Evangelio, estoy fracasado de Cristo. Hay que venir por Cristo, porque cuando yo le falle, si usted viene por mí, fácilmente usted también se sale. Entonces hay que venir por Cristo. Aunque vemos esto de que por Cristo, pues mucha gente se bautizaba. Ahora bien, dice el verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no tema, sino habla y no calle. El Señor habla en visión de noche a Pablo. El Señor hablaba como Él le placía en ese momento. Hoy en día el Señor no nos habla en visión, no nos habla nada de eso, nos habla a través de su palabra. Hebreos 1:1 y 2, muy importante eso. En el primer siglo, el Señor, cuando la palabra no estaba completa, le hablaba a ellos en visión, en sueño,
en revelación, en profeta. Hoy a usted y a mí nos habla a través de su palabra. Hebreos 1, 1 y 2. Muy importante entender esto. Entonces le habla a Pablo en visión: no temas y no habla y no calle, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Dice aquí, entonces sigue diciendo, ¿por qué? Porque esto no puede contradecirse. Es necesario que os apacigue y que nada hagáis precipitadamente. Entonces el Señor dice esto, dice en el verso, perdón, que leí donde no era, el verso dice: porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. ¿Qué enseñaba Pablo? Se detuvo 1 año y 6 meses con ellos, explicándole, enseñándole la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, la gracia, no la ley. Dice el verso 12: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahora los judíos se ponen en contra de Pablo y van a donde quién, donde el político, al procónsul, que era hermano del pensador romano Seneca. ¿Usted ha escuchado a Seneca? Que tiene muchos pensamientos. Seneca, y se convirtió, Seneca, y el procónsul se convirtió en el gobernador de Acaya en el año 52 después de Cristo. Dice el verso 13, diciendo esto, dice, lo llevaron a donde el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Oiga cómo dice, contra la ley. Ahora, ¿de qué ley están hablando aquí? Están hablando de lo que es la ley y la gracia, porque este persuade, dice aquí el verso 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Contra qué ley, mi querido? Mire, los judíos dijeron que la enseñanza de Pablo era contraria a la ley romana. Es importante porque podemos creer que es contra la ley. No, era la enseñanza de Pablo era contraria a la ley romana. Y la respuesta del procónsul en el verso 15, él se lo da claramente. ¿Qué dice en el verso 15? Que lo que contesta el gobernador. Mire lo que el gobernador le dice en el verso 15. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Prácticamente un boche le da el juez. Entonces realmente la respuesta del procónsul indica que él entendió el asunto como pertinente solo para la ley judía y se negó a actuar. O sea, lo que ellos están haciendo es pertinente a la ley judía. A nosotros los romanos no nos compete. El verso 15 lo dice. Entonces, dice el verso 14: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. 15: pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y lo echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Estas personas sufrieron mucho aquí. Estas personas estaban buscando como que lo prendieran, pero el gobernador se negó, porque dice: esto no tiene que ver conmigo. Y vemos como Pablo entonces en su ministerio aquí predica, ¿verdad?, el evangelio, y dice que continúa predicando. Vamos a dejarlo aquí en el verso 18, donde Pablo ahora va a ir a otro lugar. Recordemos que duró 1 año y 6 meses en esta parte, pero predicó al Señor. No importa quién se oponga, no importa, con la palabra, con la verdad, hay que seguir predicando el evangelio de Cristo. Mis hermanos, gracias por su sintonía. Los invito a que en la próxima, próximo programa vamos a dejarlo aquí en el 18:18 para ver ahora qué pasa con Pablo y los demás hermanos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.